Slim, el diputado provincial del Chaco, secretario general del Sindicato de Empleados de Rentas, secretario general de las 62 organizaciones del Chaco, presidente del bloque del Partido Justicialista en la unicámara de la legislatura del Chaco. Más que importante su voz también dentro de el análisis como vocero y como representante ante los medios de comunicación, de lo que viene programando el justicialismo, tanto en lo institucional como en la militancia. ¿Está en contacto, diputado? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Facundo, Gustavo, un saludo para usted y para toda la audiencia. ¿Cómo anda? Bueno, muy bien. Desde ya, muchas gracias por tomarse estos minutos. Hoy día domingo, día de descanso, para poder hablar con nosotros en la otra campana. No, por favor, al contrario, para eso estamos, así que siempre un placer poder compartir ideas y también opiniones con respecto a la coyuntura política actual y también para lo que viene, ¿no? Bueno, Congreso del Partido Justicialista en San Bernardo, multitudinario, con un mensaje claro y un programa ya en construcción hacia 2027. ¿Qué opinión merece, diputado, Sí, este encuentro? sí, déjame contarte algo antes, Facundo, y tiene que ver con lo que ocurrió unos días antes del Congreso, ¿no? El Congreso es el máximo órgano que tenemos en el Partido Justicialista. Nosotros habíamos tenido nuestras elecciones el año pasado, por supuesto que por cuestiones de tiempo, de coyuntura y también algunas situaciones de logística no pudimos realizar el Congreso para que tomen funciones quienes iban a ser autoridades, en este caso Miguel Sotelo como presidente y toda la mesa directiva, que es la mesa que va a ordenar junto con los congresales y con los distintos órganos del Partido Justicialista las distintas estrategias que va a tomar nuestro partido en conjunto con los partidos aliados de cara al año próximo, ¿no? Esto me parece que era primero y principal la cuestión de orden institucional. Después, obviamente, esperando el mensaje político del presidente del partido y también cuáles son las posiciones que nosotros vamos a tomar en algunos aspectos que hoy se están discutiendo en la provincia del Chaco, como por ejemplo, paso sí, paso no. Pero ahí te quiero referenciar algo para que no se confunda por ahí desde la audiencia o que se trate de entender qué fue lo que se habló de las pasos o no dentro del Congreso Justicialista. Nosotros, semanas antes, habíamos tenido reuniones con nuestros intendentes, casi 33, 34 intendentes de nuestro frente chaqueño, en conjunto con los 16 legisladores que estamos en el frente, donde ellos nos habían manifestado, más allá de procesos de discriminaciones por parte del gobierno provincial de Leandro Osdero, donde los ANR, que son los aportes no reintegrables que puede otorgar el gobierno provincial hacia los municipios, se notaba claramente una discriminación, ¿no?, hacia los municipios peronistas. Esto significa que el 85% de los aportes no reintegrables que da el gobierno provincial van a municipios que no son del color político del peronismo, o sea, van para los municipios oficialistas, eso es a lo que me refiero. Pero la particularidad es que el peronismo tiene más del 60%, o sea, ahí agrava aún más incluso este proceso de discriminación que venían denunciando, aparte de la falta de diálogo, aparte la falta de comunicación y de respuesta en algunas cuestiones muy concretas. Pero ese día también tuvimos la posibilidad de discutir entre los intendentes y los legisladores que estábamos, eran no la paso sí o paso no, sino cuál es la herramienta que el peronismo debe utilizar el año próximo para dirimir sus diferencias. Nosotros somos parte y venimos bregando por la unidad. La realidad es que la unidad no puede ser un amontonamiento de dirigentes, la unidad tiene que tener criterios y tenemos que tener reglas de juego claras para poder avanzar. Hay diferencias que uno tiene con distintos dirigentes políticos que no las va a salvar solamente por juntarse en una mesa a buscar la unidad. Entonces, esas diferencias hay que buscar una metodología para determinar cuál va a ser el mejor mecanismo de poder eliminar o por lo menos reducir esas diferencias. Todos nosotros entendemos que esa metodología, porque somos un frente amplio, pluralista, con distintos partidos políticos dentro de nuestro frente, tienen que ser las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Eso se decidió, o por lo menos se manifestó ese día en la mesa. Esta mesa luego replicó lo mismo en el Congreso Provincial del PJ. El Congreso Provincial determinó lo mismo, que la mejor herramienta para dirimir nuestras diferencias tiene que ser las PASO, para elegir los mejores candidatos, hombres y mujeres que nos vayan a representar en el 2027, pero en el mismo momento, pocos días antes de que nosotros
teníamos este Congreso y que por supuesto el oficialismo sabía que este Congreso iba a existir, hacen ingresar un proyecto en la legislatura donde piden la suspensión de las PASO. Semanas posteriores, el gobierno nacional manda a nivel nacional un proyecto para la eliminación de las PASO. A ver, en ese proceso de paso sí o paso no, dos cuestiones muy concretas me parece importante discutirlas y debatirlas. Primero y principal, cuestión del financiamiento. Ellos alegan de que hoy las PASO costarían entre 2.000 y 3.000 millones de pesos y que es una plata hoy que debe pagar el pueblo y que es injusto. Eso, más allá que es obviamente que es todo algo comunicacional, entendiendo que el gobernador salió de unas PASO y fue el que fue a la justicia para que se restituyan las PASO, ¿no? Pero bueno, al margen de la incoherencia, plantean el tema económico. Bueno, nosotros lo hablamos esto con el presidente del partido, con Jorge Capitanich, y planteamos distintas alternativas. Busquemos, si el problema es la plata, el problema es que el Estado no financie las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, bueno, busquemos cuál es el mecanismo para que los partidos políticos se financien sus boletas. ¿Cuál sería el problema de eso? ¿Cuál sería que modifiquemos la ley de paso? Ni uno. Ahora, lo que pasa es que no hay capacidad de diálogo ni de concertación para sentarnos a discutir y a dialogar y ver de qué manera modificamos la ley para que justamente sea el costo mínimo posible para el Estado. Ahora bien, lo que nosotros no podemos resignar es el control, la transparencia y los procesos democráticos sean controlados por el Estado, porque eso le va a dar mayor democracia, va a dar mayor transparencia, va a dar mayor posibilidades de que candidatos de distintos partidos políticos puedan competir con igualdades de condiciones en algún punto del que se plantea. Entonces, eso nosotros no vamos a resignar, no resignamos las elecciones para determinar candidatos. Sí resignamos o podemos llegar a discutir tema de recursos. Segunda cuestión que plantean ellos, tema de que si la sociedad está desgastada o no está desgastada por ir a votar elecciones. Ahí te digo dos cosas. La primera es que el año pasado, en la provincia del Chaco, nosotros tuvimos una elección general el 11 de mayo. ¿Saben cuál fue el porcentaje de votación que tuvimos? 56, 57%. Elección general, ¿eh? Entonces, ¿qué te significa eso? Que no es un problema de que haya dos elecciones. El problema es que la gente cada vez está más desconectada de los políticos y de la política. Por descreimiento, por falta de respuestas concretas, por promesas de campaña que luego no se cumplen, por miles de cuestiones que se ven día a día. Lo que estamos en la política circunstancialmente, tenemos que fomentar esa participación, no desalentarla como actualmente está haciendo este gobierno provincial. Entonces, eso sí es peligroso para la democracia y eso sí me preocupa, porque están queriendo justificar que una elección primaria debería tener menos participación. Entonces, que me expliquen por qué el año pasado hubo 56% de participación. Es porque hay un problema de credibilidad hacia la herramienta política y eso sí me preocupa y eso sí me parece que deberíamos estar toda la clase política y todos los que estamos circunstancialmente en un lugar viendo de qué manera lo fomentamos o lo desarrollamos. Entonces, me parece que ese tema, hacerte esa pequeña diferencia entre lo que planteó el PJ y lo que plantea el gobierno, porque si no parece que nosotros también estábamos hablando de si paso sí, paso no. Nosotros estábamos hablando cuál es la herramienta que va a ser fundamental para dirimir diferencias, es la paso, eso no hay discusión, y posteriormente el gobierno plantea esta situación de que quiere ahora suspender los pasos por dos motivos que son más que discutibles dentro de la Cámara y que se los puede llegar a modificar tranquilamente. Así es, perfecto, diputado. Vamos a hacer un pequeño corte de tanda y porque son las 11 en punto y volvemos con una pregunta más sobre este escenario que se plantea principalmente hacia el ciudadano para canalizar la participación electoral. Es muy bueno lo que me está señalando. Nosotros ya teníamos pensado justamente reflexionar sobre las PASO porque es un tema que irrumpe sobre esta cuestión, pero también sobre qué sucederá en la Cámara, algo que también respondió. Esta paridad extrema que hay en la Cámara, ¿no? 16 a 16, es decir, el concepto de la unidad como tangente, como un ideal, no es al azar dentro del ejercicio legislativo en esta oportunidad, por lo que se entiende, y después un llamado del presidente del PJ y un anticipo. Vamos a ganar las elecciones en 2027 de manera contundente, decía. Para la próxima hora, ¿me espera? Me quedo. Transmite LT7 Radio Provincia de Corrientes, AM 900, desde sus estudios centrales ubicados en La Rioja 743 y planta transmisora ubicada en Ruta 12, kilómetro 1009, en la localidad de El Sombrero.
Nicolás Slimel anticipaba, diputado, el tema para esta pregunta, pero además le tiro algunas frases que aquí en la otra campana dejó. Como reseña el presidente del PJ, la convocatoria de San Bernardo excedió claramente las expectativas, hay que hablar con claridad al pueblo argentino, la paz social debe ser un instrumento para definir candidatos, eso introducía como criterio, ¿no? Teniendo en cuenta que hay posiciones con relación a la guerra en Medio Oriente, en Europa también, y después estamos viendo que el ajuste es más virulento de lo que hemos observado hasta el momento en los años recientes. Bueno, lo dejo con este escenario, me explica. Dentro de la Cámara, ¿cómo se organiza el trabajo entonces? El llamado de la unidad y también el escenario electoral con amplias expectativas para 2027. Bueno, primero y principal, Facundo, ahí en la situación de la legislatura, es lo que vos mencionaste con anterioridad. Nosotros estamos con una paridad muy grande, estamos 16 legisladores por cada frente, por cada interbloque. Esto hace que, entendiendo para que la audiencia entienda que necesitamos tener el quórum con 17, o sea, cualquiera necesita del voto de un legislador del otro lado para poder avanzar en cuestiones básicas. Esto se ve reflejado ya desde hace más de varios meses, desde que ha comenzado el año, desde el 10 de diciembre, te lo iba a decir, del año pasado, cuando se puso la Cámara en paridad, de que cuesta mucho encontrar un punto de equilibrio junto con el oficialismo para poder debatir temas. ¿Por qué? Porque, para hacerte más claro y por ahí configurar la situación que estamos viviendo hoy, nosotros estamos a pocos días de la próxima sesión, que es este miércoles. ¿Cuáles son los dos temas que tiene el oficialismo, o sea, el gobierno provincial como eje fundamental para discutir en el recinto legislativo? La eliminación de las licencias gremiales, cuestión que ya tiene un rechazo absoluto, y pasos sí, pasos no, cuestión que me parece que no es la coyuntura para debatirlo, pero al margen, hoy nuestro posicionamiento también es el rechazo. Entonces, porque no de esta forma, discutamos que vamos a modificar los pasos para mejorar las condiciones o la participación de la gente, pero no poner sí o no, no es algo tan sencillo, si quiero o no quiero. ¿Y qué tenemos nosotros de agenda? Bueno, por ejemplo, la emergencia hídrica. Nosotros hemos atravesado, ustedes la habrán pasado también en algunas localidades, seguramente ahí de Corrientes. Así es. Hemos atravesado en la provincia del Chaco hace pocos días una catástrofe climática en la cual zonas como la del Impenetrable, que nunca sufrieron este tipo de inundaciones tan graves, han quedado ciudades el 80% bajo agua, y ha habido pérdidas de daños materiales y cuestiones sanitarias que son extremas, ¿no? Y nosotros queremos discutir eso en la legislatura, queremos darle herramientas y facultades extraordinarias al gobernador para que pueda atender y sostener una situación de emergencia como la que estamos viviendo, y ellos están preocupados por si eliminamos la licencia a 20, 30 o 200 dirigentes sindicales en la provincia del Chaco. Me parece que hay una claridad en la diferencia de prioridades de un sector y otro. Por eso estamos tan distanciados en poder buscar ese consenso o esa concertación de tener políticas que realmente se pongan a trabajar. Para mí es triste, ¿eh? Yo, perteneciendo a la Cámara de Diputados, me duele que hoy la legislatura no discuta los temas que le interesa a la gente, y que estamos discutiendo solamente cuestiones de interés político del gobierno provincial. Entonces esto dificulta muchísimo el funcionamiento de la Cámara y dificulta muchísimo el poder darle respuestas desde el poder más político, porque no hay discusión que la legislatura es el poder que mejor representa las distintas facciones políticas dentro de una parte institucional, porque están todos los partidos políticos, todos los sectores de representación y demás. Es el órgano más democrático, pero la realidad es que es el que menos funciona. Bueno, qué importante. Entonces, qué importante lo que dice, ¿no? Es decir, organizar la práctica política de manera orgánica, pero además articulada, con una visión crítica, pero a la vez proactiva, muy cerca del territorio, ¿no? Algo que reclama el ciudadano a la política, ¿no? Hoy al político, a estar cerca, a escuchar, y en ese sentido también ir trazando un camino hacia 2027, ¿no, diputado? Sí, sin duda. Esto lo ha manifestado nuestro presidente del partido, pero nosotros también lo tenemos claro. Acá en la provincia del Chaco se han perdido, en este periodo de casi 2 años, se han perdido más de 7.000 puestos de trabajo formales en el sector privado. Han cerrado miles de empresas nuestras que
que no pueden llegar a fin de mes por distintas razones que le pasan al ciudadano común y le pasan también a que tienen hoy un comercio. Tienen tarifas energéticas que son extremadamente altas. Nosotros estuvimos la semana pasada, por ejemplo, hablando con los gastronómicos y nos dimos cuenta de que hay alquileres que son más baratos que la tarifa de luz, es decir, se paga más de luz que de alquiler. Pagan 2 millones de luz y pagan 1.800.000 de alquiler. Es algo inaudito, digamos, una situación insostenible en el tiempo y que no hay políticas que combatan esta situación. Tenemos los salarios de los trabajadores del Estado que normalmente en provincias como las nuestras, que representan gran parte del motor económico, están completamente planchados de hace casi 2 años. Han tenido pérdidas contra la inflación del 20, el 25%, y es insostenible, la gente la está pasando muy mal. Tenemos un sistema sanitario que es completamente deficitario, tenemos un sistema de seguridad que tenemos también policías con salarios que son muy bajos, salvo el jefe de policía, que es el único que realmente la pasa bien. Después el resto de los trabajadores de la policía están en una situación crítica porque no pueden llegar a fin de mes, todos por abajo de los índices de pobreza. Entonces me parece que de la canasta básica, perdón. Entonces me parece que todo esto hace que la situación económica sea en algún punto un eje de ebullición social, de que nos da la sensación de que el 27 está más cerca. Pero para llegar al 27 de la mejor forma hay que llegar con proyectos, y hay que llegar con un peronismo que tenga claridad de conceptos y que sepa cuáles son los puntos que va a tratar de volver a conquistar y a seducir, y qué errores no va a volver a cometer, porque esto también tiene que quedarnos bien claro a todos, que se han cometido errores porque si por algo perdimos, si no, no hubiéramos perdido. Ahora, que estamos muchísimo peor que el 10 de diciembre del 2023, no hay ninguna duda. Ahora, eso no sé si alcanza para que la gente ya confíe de cualquier forma en un proyecto político distinto y termine votando sin realmente tener claridad dónde va. Yo creo que no, yo creo que hay que demostrar que el camino es difícil, es complejo, porque tampoco va a quedar un país en buenas condiciones, un país que ha perdido, ha destruido a su industria, un país que ha perdido más de 22.000 empresas, que ha perdido más de 240.000 puestos de trabajo. No va a ser sencillo recuperar la Argentina que viene, con endeudamiento. Hoy la verdad que muy pocos hablan, nosotros siempre por ahí hablamos de la cuestión internacional, ¿no? Y nos ponemos a analizar de la deuda que ha dejado Macri con el Fondo Monetario, que fueron de 46.000 millones de dólares. Bueno, este gobierno hizo un acuerdo por 20.000 millones de dólares más al fondo. Hoy estamos con lo de Macri, con lo que se le desembolsó al presidente actual, estamos cerca de 56.000 millones de dólares. Entonces, queda una deuda pagadera hasta el 2037, 2038, que es difícil, en un país que no genera productividad, que no genera exportaciones, que no genera divisas. Yo creo que venimos con un panorama extremadamente complejo y tenemos que ver de qué forma tenemos una política tanto provincial como nacional alineada a mejorar estas condiciones, porque si no, no hay proyecto posible. Bueno, muy importante lo que usted está señalando. Nosotros escuchamos dirigentes desde el norte de Santa Fe hasta, bueno, Paraguay, un poco más allá, señalando la potencialidad que tiene la región, teniendo en cuenta, bueno, cómo el mundo mira a la producción que es posible llevar desde esta región al mundo. Sin embargo, esta cuestión de ordenar la economía y hacer de un modelo de país que lleve el beneficio de un país organizado, ¿no?, a todos los sectores. En cuanto al RIGI, por ejemplo, le traigo un ejemplo, ¿no? Cuando se planteó esta cuestión de inversiones, los primeros que pidieron también tenerlo fue en las pequeñas y medianas empresas. Señalaban la necesidad de tener también instrumentos a las cuales el justicialismo comenzó a ir de una manera muy clara. ¿Qué mensaje queda esto? El peronismo, el mensaje que había dejado Capitanich también en el programa pasado, o sea, el peronismo tiene que dirigirse de manera clara a los ciudadanos porque es un camino que ya comenzó a recorrerse. ¿Cómo ve usted Sin duda. El RIGI fue el ejemplo de que esto iba a beneficiar a las provincias que tenían una matriz productiva natural que no la tenemos provincias como Chaco, como Corrientes, como Formosa, provincias de otra región que tienen materia productiva que la verdad que los beneficia y que por supuesto beneficia a toda la Argentina. Nosotros no la tenemos. Claramente hoy para nosotros, y lo dijimos en la Cámara cuando se aprobó la ley acá de la adhesión al RIGI,
de que en la provincia del Chaco eso es inaplicable, no existe la posibilidad que venga una empresa a invertir 200 millones de dólares como si nada, porque no tenemos esa matriz productiva para que pueda ocurrir ese tipo de inversiones, y los 2 años y moneda que han pasado nos han dado la razón. Entonces es fundamental nosotros establecer un mecanismo de incentivos fiscales, beneficios económicos, créditos subsidiados a tasa muy baja para el desarrollo de nuestras pymes, que son el motor y lo que hoy sostiene nuestra provincia, en conjunto, obviamente, con un sector público que se ve demacrado y deteriorado por la falta de políticas salariales, que también son parte fundamental en el desarrollo del día a día en nuestros comercios, porque la realidad es que si el empleado público no tiene dinero, no va a comprar menos en el supermercado, en el kiosco de la esquina, en la ferretería, en un local comercial, y esto obviamente que va a ir afectando, va bajando las ventas, si bajan las ventas no hay consumo, la verdad tiene que ajustar también el empresario, termina despidiendo gente, reduciendo las jornadas laborales y termina siendo un círculo vicioso que lo único que deteriora es la economía. Entonces me parece que a partir de ahí es donde nosotros tenemos que ver de qué manera, en conjunto con las políticas nacionales, establecemos un mecanismo que pueda ser por lo menos beneficioso en el futuro. Ya en el corto plazo yo creo que no va a pasar, ¿no? Creo que esta política de ajuste fiscal va a seguir, esta política de cada vez menos plata en la calle va a seguir, entendiendo que el presidente el único concepto que genera es la baja de la inflación, pero la verdad que la inflación, si fuera solamente sería solamente un problema monetario, la verdad que ya se hubiera solucionado hace rato, ¿no? La verdad que también genera la expectativa y generan otros factores, por algo multicausal, y no es solamente una sola cuestión la cual acá tenemos que discutirla. Pero bueno, ellos son los que llevan las políticas, mientras tanto el pueblo la está pasando muy mal, lamentablemente, la gente la está pasando muy mal, y nosotros tenemos que ser muy ingeniosos para lo que viene, porque creo que este proceso que habíamos hablado al principio de credibilidad de la sociedad cada vez es menor. Entonces me parece que el tener propuestas concretas que luego se puedan plasmar en políticas reales que tengan efecto sobre la gente va a ser el gran desafío que va a tener nuestro peronismo a nivel provincial, pero también a nivel nacional. Y buscar los mecanismos, porque uno lo ve, la verdad, Facundo, hoy cuando uno puede analizar lo que viene pasando a nivel nacional también con nuestros dirigentes, con que a uno le puede gustar más un dirigente para ser candidato a presidente o le puede gustar más otro, pero lo que no podemos hacer nosotros es terminar de socavar la herramienta política que tenemos, que vaya dividida y que terminemos dándole justamente la posibilidad a quien hoy nos está gobernando a nivel nacional que termine ganando por desinteligencias nuestras, ¿no? Porque el voto termina quedando todo dividido y por eso lamentablemente no se logra un proyecto político contundente. Eso va a ser el gran desafío de todos los dirigentes, ¿no? Y por supuesto Capitanicha a la cabeza, porque para nosotros él a nivel nacional también representa, es una figura más que importante, y que necesitamos que también él sea parte de ese armado nacional para poder discutir lo que viene. Muchísimas gracias, diputado, con el escenario que plantea. Realmente estos últimos segundos que usted reflexiona son la verdad que muy ricos en contenido en relación a lo que el ciudadano está demandando de la política, y también en la cuestión de la defensa y el desarrollo de las instituciones en función del escenario social, económico, y también de fomento a la participación política que se viene. Le agradezco muchísimo estos minutos que nos dio, y queda la invitación abierta para en otra oportunidad continuar con estos temas. Muchísimas gracias. Un placer. Un saludo para ustedes, Facundo. Hasta luego. Que tengan buena mañana. Un abrazo grande.